Bai, bale. Bueno, egun on guztioi, labur gobernu batzordeko gai pare bat, ez dira beste mundukoak, baino, hoien berri eman nahi dizuegu. Bat izango ditzateke Miramon Zorrogako euri urei dagokionak, gaur onartu dugu, Konstrukziones Moyua enpresari ez deitzea Begiristain doktorearen kadeko Miramon Zorrogako euri uren sareko zorroten mailakatua berrera ikitzeko proiektu eguneratuaren obra kontratua. Obra honek, 251.948 eurotako aurrekontua dauka eta 80 egunetan egikaritzea aurre ikusten da. Decía que, bueno, la primera cuestión relativa a la Junta de Gobierno local es relativa a los pluviales de Miramon Zorroaga. Hoy, concretamente, hemos decidido adjudicar a la empresa Construcciones Moyua el contrato de las obras correspondientes al proyecto actualizado de reconstrucción de la bajante escalonada de la red de pluviales de Miramon Zorroaga, en la calle Dr. Begiristain, y el precio de esta intervención es de 451.258 euros y un plazo de ejecución de 90 días naturales. Urrengo gaia, izango ditzateke Santa Clarako tabernari dagokiona, gaurkoan bertan dagoen tabernaren funtzionamenturako zerbitzuaren emakida beren bideragarritasun ekonomiko-finantzieroaren azterketa onartu dugu eta hilabeteko epean jendaurrean jartzea erabaki dugu. Kontzesio honen helburua, ezagutzen dezuten bezala da, Santa Clara uharteko erabiltzailei taberna eta bainu publikoak eskaintzea, eta zerbitzu horrek 15 urte baino gehiago daramazki martxan, hainbat lehiaketa publikoen bidez, eta azken lizitazioa 22an egin genuen, eta iraupena 3 denboraldikoa da. Decía que, bueno, la segunda cuestión relativa a la Junta de Gobierno local es relativa al bar de la isla Santa Clara. Hoy hemos aprobado el estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión del servicio para el funcionamiento del bar situado junto al embarcadero de la isla Santa Clara y someterlo al trámite de información pública durante el plazo de un mes. La finalidad que tiene esta concesión no es otra que la de dotar a la isla de un servicio de bar y también de baños públicos a las personas usuarias. Y se trata de un servicio que lleva ya en funcionamiento 15 años, más de 15 años, mediante distintos concursos que han ido saliendo, y la última licitación fue del año 22, siendo la duración de este contrato de 3 temporadas. Y bueno, pues esas son las dos cuestiones relativas a la Junta de Gobierno local de las que quería dar cuenta, aunque ha habido más temas que también hemos aprobado. Eta beste gai bat izango ditzateke berri ematea datorren larun batean jarriko dugun beste plaka baten inguruan. Kasu honetan Santiago Odeagaren omenez jarriko da plaka hau, 23 urte dela eraila izan zen El Diario Vasco egunkariko finantza zuzendaria, etaren biktima izan zen, eta ohikoa den bezala, plaka hau ere datorren larun batean jarriko dugu, 11etan hemen geldituko gera zenitartekoekin, eta gero 12etan Matia Izakalea eta Pinu bidea dotzen dituen eskaileretan hain zuzene, Matia ospitalearen ondoan, bertan izan zelako eraila, plaka jarriko dugu. Honekin, 31 izango diraia da, hirian zehar jarrita ditugun plakak. Decía que, bueno, una cuestión de la que quería dar cuenta es de la colocación de una nueva placa, en este caso en memoria de Santiago Odeaga, que era director financiero del Diario Vasco y fue víctima de ETA hace 23 años, y de esta forma le recordaremos en el lugar en el que fue asesinado, que es en la calle Iza, concretamente en el entorno de Matia. Como suele ser habitual, pues a las 11 nos daremos cita en este ayuntamiento para estar con la familia, toda la corporación, y después a las 12 del mediodía nos trasladaremos a ese punto en el que quedará colocada dicha plaza. Con esta placa, pues contamos ya 31 las que han sido colocadas a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Eta nik hau neukan gaur zuei esateko, eta hemendik aurrera ohikoa den bezala galderarik badimazen dute, horiek erantzuteko prest alden heinean. Bai.
Horrela, bale. Oso kerspanago orain amaiketan bilkura badaukazue Intxaurrondon gertatutako sexu erasoa salatzeko, ez? Azaldu idazu pixkat. Atzo eguerdiko 12etan bozeramaile batzordea batzartu zen, nik deialdia egin nuen goizeko denengo orduan, eta hau batez erabaki gendun adierazpen instituzional bat onartzea, eta horren barruan ere gertatutakoa gaitzetxiz eta biktimari elkartasuna adieraziz gaurkoan elkarreratzea egitea goizeko 12etan. Sí, ayer convoqué junta de portavoces a primera hora de la mañana. La junta de portavoces se celebró a las 12 del mediodía y aprobamos una declaración de condena por la agresión y de solidaridad con la víctima por unanimidad, y en dicha declaración además establecimos que hoy a las 11 de la mañana nos concentraríamos también para hacer pública esa repulsa y esa solidaridad en frente del Ayuntamiento a las 11 de la mañana. Zabaldu denez, ez da horrelako erasoak egiten dituen lehendabiziko aldia, ez da udalean zerbait dakizuen horri buruz? Bueno, udalean jakin badakigu udaltzaingoaren eskutik beste delitu batzuen egilea izan dela eta behin baino gehiagotan atxilotua. Ez horrelako delituen gatik dakigunez, nik bada ere ez dakit ertzaintzaren interbentzioetan zein arrazoi izan diren, gureak, edo nik gureak dakizkit, baina bai da hainbestetan aipatu izan dudan reintzidentzia kasu bat, eta horrek kezkatu egiten gaitu. Zeren honek adierazten duena da, udaltzainek eta ertzainek ere bai, bere dana egiten dute da, baina bere dan horrek gero, zoritxarrez ez ditu da izaten izan beharreko ondorioak. Eta horrelako gauza gertatzen direla. Sí, si puede repetir esto mismo en castellano, y también piden si quiere mandar algún mensaje de tranquilidad a la gente. A ver, en relación a los antecedentes penales, ¿no?, del sujeto, nosotros tenemos conocimiento de las actuaciones de la Guardia Municipal y efectivamente existen varias detenciones e intervenciones por la comisión de diversos delitos. En el caso de la Guardia Municipal, no relacionados con agresión sexual, sino otro tipo de delitos. Ahí me consta intervenciones también por parte de Ertzaintza, pero yo desconozco exactamente cuáles son dichas intervenciones. Lo que sí puedo constatar es que estamos ante un caso de reincidencia. Y también de detención repetida del mismo sujeto, lo cual quiere decir que la Policía Municipal y la Ertzaintza en su caso actúan, que lo he dicho muchas veces, pero que después, desgraciadamente, pues esa actuación no se corresponde con un ingreso en prisión, por ejemplo, y bueno, pues estamos ante otro caso de reincidencia que bueno, ha ocasionado finalmente la comisión de este delito. Y el mensaje, decir que desde luego la Guardia Municipal y la Ertzaintza están trabajando a tope para garantizar que nuestra ciudad sea segura. Pero, como lo he dicho muchas veces, creo que en que eso sea posible hay muchos agentes que también participan. Y no solamente es la policía la que puede hacer su labor, que la hace, sino que también creo que la comisión reiterada de delitos tiene que tener consecuencias, porque de lo contrario, pues la sensación que puede quedar es de impunidad, y eso es lo que no puede ser. Euskeraz. Nik mezu bat bai luzatu nahiko nukela, eta da gure hiria segurua izan dadin, udaltzainek eta ertzainek lan egiten dute da eta gogor egiten dute da lan. Eta horren froga dira, hain zuzen ere, ematen diren atxiloketak. Baina hori ez da nahikoa. Beste agente batzuk eta beste estamentu batzuk ere bere parte egiten ez badin badute, zaila da, benetan, hori bermatzea. Eta, bueno, horren inguruko kezka behin baino gehiagotan adierazi dizuet, ez delako posible, hiri honetan, delituak egiten dituenak pentsatzea horrek ez duela ondoriorik. Hori ez da posible. Eta nik uste dut, horrek erantzun bat eskatzen duela. Sí, me gustaría saber también si estos delitos los cometen personas extranjeras,
cómo están, y si han sido reincidentes, cómo están las tramitaciones que se realizan para que, bueno, o esas personas no están legalmente en España para que sean expulsadas. Bueno, dos cuestiones. Creo que es irrelevante el origen de las personas, lo relevante es la comisión de delitos, y lo he dicho muchas veces, y no voy a confundir ambos planos. Algunos lo quieren hacer, pero yo desde luego no. O sea, hay delincuentes y no delincuentes, y punto. A mí esa es la distinción que me vale. Y lo segundo que me preguntas, pues esa es una cuestión que yo no puedo contestar, porque como es bien sabido, las competencias en materia de extranjería no están en manos del Ayuntamiento, desde luego, ni del Gobierno vasco. Son competencia del Estado y, por lo tanto, esa pregunta de contestarla, pues la tendrá que contestar la delegación del Gobierno, que es quien tiene la competencia en esta materia. Respecto a la situación que se dio en la Plaza de Aso el pasado sábado a las 6 de la tarde, en la que había una manifestación y una contramanifestación, vamos a decir, no sé si el Ayuntamiento considera que está habiendo un crecimiento de un conflicto ahí, si está preocupado o cree que va a ser algo pasajero. Bueno, desearía que fuera algo pasajero. Desde luego no me parece una imagen nada constructiva y además nos retrotrae a tiempos pasados que a mí me gustaría que hubiéramos superado, ¿no? Pero es cierto, porque no soy tan inocente como para no saberlo, que existen por parte de los extremos intereses para generar este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que estas situaciones en una ciudad en la que debería primar la convivencia están de sobra. ¿Han tratado este tema entre los grupos políticos? Se ha suscitado algún debate de la Junta de Portavoces, pero no voy a dar cuenta de ella porque las deliberaciones de la Junta de Portavoces pues, son secretas. Venga.